No quería ir a la boda. Había pensado en todas las excusas posibles, un dolor de cabeza repentino, una emergencia familiar, incluso decir que no me encontraba bien. Pero ninguna de ellas habría sonado creíble, ni para Thomas, ni para su familia, y mucho menos para las personas que ya se habían formado una opinión sobre mí hacía mucho tiempo. No era la boda en sí lo que me preocupaba, era tener que fingir. Fingir que era feliz, fingir que Thomas y yo seguíamos siendo una pareja en el sentido que importaba. La verdad era que las cosas llevaban un tiempo mal, tanto que ni siquiera recordaba cuándo había empezado todo. No fue una pelea dramática ni un error terrible. Fue más bien una lenta erosión, pequeños comentarios, cenas perdidas, momentos de silencio que se alargaban lo suficiente como para parecer mensajes. En los últimos años se había convertido en un hombre diferente, más frío, más reservado. Al principio me decía a mí misma que estaba cansado, estresado por el trabajo. Luego me preguntaba si había hecho algo mal. Al final, dejé de hacer preguntas porque el silencio que seguía a ellas me dolía más que cualquier respuesta que pudiera darme. Y, sin embargo, cuando su hermana envió la invitación, Thomas insistió en que fuéramos. «Por supuesto que vamos», dijo, como si no hubiera ninguna duda. Sin consideración, solo expectativa. Así que me puse el vestido azul marino que él solía elogiar, me recogí el pelo como él decía que le gustaba, y me senté a su lado en el coche, mientras él miraba su teléfono en silencio. La ceremonia fue preciosa. Al menos eso creo. No recuerdo mucho. Me pasé casi toda mirando a Thomas. Cómo apenas me miraba, cómo se reía con facilidad con los demás, cómo se movía entre la multitud como si yo no existiera. Cuando entramos en el salón de recepciones, se apartó casi inmediatamente y saludó a su hermana con un cálido abrazo, mientras yo me quedaba unos pasos atrás. Nadie me miró 2 veces. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda para encontrar nuestra mesa. Al final, encontré mi nombre en una pequeña tarjeta junto a un plato de panecillos con mantequilla, colocada al lado de 2 primos lejanos a los que no había visto en años. Thomas no estaba sentado a mi lado. De hecho, no lo vi en casi toda la velada. Me quedé callada, sonriendo cuando alguien hacía un brindis, riendo educadamente cuando se contaba un chiste en la mesa. No dejaba de mirar hacia la puerta, buscándolo, sin saber si quería que entrara o que se quedara fuera. Mientras sonaba la música y fluía el vino, miré hacia la pista de baile, observando a las familias reunirse, a las parejas bailar, a los niños reír bajo las guirnaldas de luces. Y en medio de toda esa alegría, nunca me había sentido tan fuera de lugar. No quería estar allí, pero estaba. Y algo dentro de mí, algo que no había sentido en mucho tiempo, estaba empezando a despertar. Sirvieron la cena y el tintineo de los cubiertos y las carcajadas llenaron el salón. Comí sin saborear nada. Al otro lado de la sala, Thomas estaba sentado en otra mesa, charlando casualmente con gente que no reconocía. Una mujer con un vestido burdeos le tocó el brazo mientras se inclinaba hacia él y le susurraba algo que le hizo sonreír, una expresión que hacía mucho tiempo que no veía dirigida hacia mí. Aparté la mirada rápidamente, fingiendo concentrarme en mi plato. Mi tenedor se cernía sobre un trozo de pollo, pero había perdido el apetito. La prima que estaba a mi lado charlaba sobre inmuebles y el compromiso de su hija, y solo se detenía para quejarse del vino. Asentía en los momentos adecuados, con el cuerpo presente pero la mente muy lejos. No era celos, no exactamente. Era algo más frío que eso. Un dolor sordo que provenía de años de marginación, de aprender a no esperar nada para que la decepción no doliera tanto. Había pasado años manteniendo este matrimonio con paciencia silenciosa, ignorando las excusas, soportando el silencio. Y ahora, aquí estaba yo, vestida como una invitada, sentada como una extraña. Thomas miró en mi dirección una vez, solo una vez. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y luego se apartó, riendo de nuevo con la mujer vestida de burdeos. No era solo la ausencia de amor lo que veía. Era la ausencia, y punto. Como si yo no existiera. La música cambió. Una de esas canciones de amor populares y manidas con letras sin sentido. Las parejas inundaron la pista de baile. Vi a Thomas levantarse. La mujer que estaba a su lado lo siguió. Él le tendió la mano y caminaron juntos hacia el centro de la sala. Se me cortó la respiración. Estaba bailando.
No habíamos bailado en años, ni en bodas, ni en casa, ni siquiera a solas en la cocina, como solíamos hacer cuando éramos más jóvenes, más tontos, cuando aún soñábamos. Lo observé mientras la guiaba con delicadeza, con la mano firme en su espalda, sonriendo como si nada en el mundo pudiera interrumpir ese momento. Los demás invitados miraban, algunos incluso señalando. Unos pocos parecían desconcertados, pero nadie dijo nada. Probablemente se habían dado cuenta hacía tiempo de lo distantes que nos habíamos vuelto. Quizás esto solo era la confirmación. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Me levanté y me excusé de la mesa. Nadie me siguió. Salí a la terraza, lejos del ruido, del tintineo de las copas, de las miradas que no sabía si eran de lástima o de indiferencia. El aire de la noche era más fresco de lo que esperaba. Me abracé a mí misma y me apoyé en la barandilla, escuchando el lejano murmullo de la celebración a mis espaldas. Lo había intentado. Durante años lo había intentado. ¿Y qué había conseguido? Un matrimonio que solo existía en el papel. Un hombre que en algún momento había decidido que ya no merecía la pena. Pensé en nuestro hijo, en cómo solía preguntar por qué papá siempre estaba trabajando. Le había dicho que Thomas estaba cansado, que los adultos están muy ocupados. Pero incluso con 6 años, había dejado de creerme. Los niños siempre perciben lo que intentamos ocultar. Y ahora, ni siquiera yo podía ocultárselo a mí misma. La puerta corredera se abrió detrás de mí. Por un momento, pensé, ojalá fuera Thomas. Pero no era él. Era ella, la mujer de color burdeos. No pareció sorprendida de encontrarme allí. Más bien parecía serena, casi presumida. «Oh», dijo con ligereza. «No sabía que había alguien aquí fuera». Asentí sin decir nada. Pasó junto a mí hacia el borde de la terraza y se retocó el pintalabios en el reflejo de la ventana. «Es un bailarín estupendo, ¿verdad?», añadió sin mirarme. No dije nada, porque ya sabía lo que estaba haciendo. Y, de repente, dejé de sentir frío. Me sentí despierta. No volví enseguida al interior. Me quedé fuera el tiempo suficiente para que el frío del aire se me metiera en la piel, el tiempo suficiente para respirar sin fingir. Cuando finalmente volví al salón, las luces me parecieron demasiado brillantes. Las voces, demasiado agudas. Toda la velada había adquirido un carácter surrealista, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Al principio no vi a Thomas. La pista de baile estaba vacía. Habían cortado la tarta. La banda había hecho un descanso. Los invitados se aflojaban las corbatas y se quitaban los zapatos de tacón, dirigiéndose hacia la barra o reuniéndose en grupos familiares. Me abrí paso silenciosamente entre la multitud, buscándolo, no para hablar, ni para discutir, solo para entender. Y entonces lo vi. Estaba sentado en un rincón alejado de la sala, en una mesa redonda cerca de la barra. No estaba con nuestro hijo, ni conmigo. Solo él y otras 3 personas, su hermana, su nuevo marido, y la mujer de color burdeos. Se reían de algo. Thomas parecía relajado, incluso alegre. Me sentí como si estuviera mirando a un hombre al que no conocía. Me acerqué lentamente, sin escenas, sin levantar la voz. Solo quería hablar con mi marido, el hombre con el que había vivido durante más de una década, el hombre que había llorado cuando nació nuestro hijo, el hombre que solía cogerme de la mano cuando cruzábamos la calle. Me vio cuando estaba a unos pasos de distancia. Su rostro no cambió. «Thomas», dije en voz baja, «¿podemos hablar un momento?» Los demás comensales me miraron y luego lo miraron a él. Se produjo un silencio incómodo que duró solo un instante. Thomas no se levantó, ni siquiera fingió esbozar una sonrisa. «Aléjate de mí», dijo en voz tan alta que los comensales de la mesa de detrás se volvieron. «No eres nada para mí, solo eres la madre de mi hijo». Me quedé paralizada. Ni siquiera sentí cómo se me subía la sangre a la cara. No sentí nada en absoluto. Él se volvió hacia el grupo y cogió su bebida como si nada hubiera pasado. Me alejé sin decir nada más. No lloré. No huí. Volví a mi mesa y me senté, doblando lentamente la servilleta sobre mi regazo. Algunas personas miraron en mi dirección. Nadie se acercó. La música volvió a sonar y con ella se reanudó el espectáculo. Gente bailando, riendo,
viviendo. Pero yo ya había terminado de actuar. Lo que tiene el ser humillado en público es que te despoja de todas las ilusiones. Ya no hay que fingir, ya no hay que intentar arreglar por ti mismo algo que está roto. Y en ese momento de quietud y nitidez, comprendí algo que había negado durante años. Él no me quería, no me respetaba. Y ahora, delante de docenas de personas, familiares, amigos, desconocidos, lo había dejado perfectamente claro. Yo era prescindible, pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo nunca había necesitado un micrófono ni un foco para decir la verdad. Aún así, esperé el momento en que me entregaran ese micrófono, porque las bodas siempre terminan con discursos, y el mío se acercaba. El aire en el salón de recepciones había cambiado. Lo notaba en la forma en que la gente me miraba ahora, no abiertamente, ni con rudeza, sino con miradas de reojo llenas de silenciosa curiosidad. Todos habían oído a Thomas. Algunos solo habían oído el final, otros habían captado toda la frase, pero nadie dijo nada. Así son las bodas. La gente se aferra a la alegría, incluso cuando hay una grieta en el cristal. Los camareros retiraron los platos. Alguien propuso otro brindis y yo aplaudí por instinto, sin apenas juntar las palmas. Observé el rostro radiante de la novia, con las mejillas sonrosadas por el vino y la emoción, ajena o fingiendo no ver la tensión que se respiraba en las mesas de al lado. Necesitaba aire de nuevo, pero esta vez me quedé sentada. Marcharme una vez me había dejado vulnerable a una emboscada. En lugar de eso, me quedé observando. Thomas estaba ahora en la barra, riendo demasiado alto. La mujer vestida de burdeos le había pasado el brazo por el suyo, como si fueran algo oficial. La miré sin pestañear. Creo que una parte de mí quería pillarla con cara de culpabilidad, incómoda, incluso presumida. Pero no era nada de eso. Parecía cómoda, demasiado cómoda. Eso lo decía todo. Entonces, inesperadamente, un hombre se acercó a mi mesa. No lo reconocí, pero su expresión era amable y su postura indecisa. Parecía tener unos 40 años, estaba bien afeitado, vestía un traje modesto y sostenía un vaso de agua en lugar de una copa de vino. Asintió ligeramente con la cabeza. ¿Me permites?, preguntó, ofreciéndome la mano. Parpadeé, sin saber qué quería decir. Me he dado cuenta de que no has bailado en toda la noche. Me parece una pena. Por un segundo, quise negarme. Mi instinto seguía siendo encogerme, desaparecer. Pero entonces miré más allá de él y vi a Thomas en la barra, que ya miraba en nuestra dirección, con una sonrisa vacilante al darse cuenta de que nos había visto. Extendí la mano hacia el hombre. «Claro», dije, levantándome lentamente. «¿Por qué no?» Caminamos hacia la pista de baile, justo cuando empezaba a sonar una balada suave. Él colocó una mano respetuosa en el centro de mi espalda. Yo apoyé la mía ligeramente sobre su hombro. Bailamos, sin acercarnos demasiado, sin dramatismos, simplemente moviéndonos al ritmo de la música, en silencio. Él no me preguntó mi nombre. Yo no le pregunté el suyo. Fue el momento más tranquilo que había vivido en semanas. No necesitaba mirar para saber que Thomas nos estaba observando. Lo sentía. Y entonces, como era de esperar, estalló. «¿Qué demonios es esto?». La voz atravesó la música como una navaja. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Giré la cabeza justo a tiempo para verlo acercarse, con la bebida en la mano y la expresión contorsionada en una mezcla de indignación e incredulidad. «¿Te parece gracioso?», dijo, ahora a solo unos pasos de nosotros. «¿Crees que puedes burlarte de mí así?». La música no se detuvo, pero el ambiente sí. El hombre con el que estaba bailando retrocedió instintivamente, dejando caer la mano a un lado. «Lo siento», dijo en voz baja, dirigiéndose a mí, no a Thomas, y luego se alejó. Thomas me miró como si fuera un niño que lo había avergonzado en público. «No tienes vergüenza», siseó. «¿Haces esto ahora? ¿Aquí?». No respondí, ni una palabra. Simplemente lo miré, no con ira, ni con dolor, con claridad. Luego me di la vuelta y me alejé de nuevo, esta vez más despacio, con más firmeza. Volví a mi mesa. Podía sentir el peso de las miradas sobre mí. Algunas me juzgaban, otras estaban indecisas, pero nadie me detuvo.
De vuelta en mi asiento, cogí mi vaso de agua y di un pequeño sorbo. Mis manos no temblaban. Que susurren, que miraran. Thomas me había humillado primero, y ahora, con su pequeño arrebato, me había entregado algo aún más poderoso que la lástima. Les había mostrado quién era realmente. No necesitaba montar una escena, todavía no. Le habían dado el micrófono al padrino, a la dama de honor y al padre de la novia. El discurso de clausura sería mío. Me lo habían pedido antes, cuando todo estaba tranquilo. Me habían elegido por mi compostura, por mis largos años con la familia. Pensaban que diría algo dulce, algo sabio. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de decir. El salón de baile recuperó lentamente su ritmo, como si la música tuviera que convencer a los invitados de que ya podían volver a sonreír. Las conversaciones se reanudaron en tonos cautelosos y volvieron las risas, ahora más contenidas, como si la gente estuviera esperando a ver qué pasaba a continuación. En nuestra mesa, los primos se habían quedado en silencio. Notaba que intentaban no mirarme, sin saber qué era aceptable en ese momento. No les ofrecí nada. No intenté dar explicaciones. Me senté erguido, ajeno al alboroto, al menos en apariencia. Pero por dentro sentía algo inesperado, una extraña calma, como estar en el ojo de una tormenta después de meses de ser zarandeado. No estaba entumecido, no estaba destrozado, estaba listo. Al otro lado del salón, Thomas había vuelto a ocupar su lugar junto a la mujer vestida de burdeos. Ella ahora evitaba mirar en mi dirección. Me di cuenta de que mantenía la mano en el regazo, no sobre la de él. La imagen que intentaban mantener comenzaba a resquebrajarse. Un joven del cortejo nupcial se acercó a nuestra mesa con una carpeta y unos auriculares detrás de la oreja. «Sigue en pie lo de hablar después del brindis final, ¿verdad?», me preguntó. «Le avisarán con un micrófono justo después del primer baile de los novios». Asentí. «Sí, claro». Sonrió educadamente y se marchó. Creo que esperaba que dijera algo sobre lo que había pasado antes. No lo hice. El primer baile fue anunciado con la fanfarria habitual. Los novios salieron a la pista, radiantes con esa esperanza tan particular que solo tienen los recién casados. Se movían lentamente, con torpeza, riéndose de cada paso en falso. Los observé, y por primera vez en toda la noche no sentí amargura. Solo recuerdos. Recordé el día de mi boda. Llevaba zapatos planos porque Thomas estaba nervioso por pisarme los dedos. Me besó en la sien cuando nadie miraba. Nos reímos durante todo el primer baile, incluso cuando la música se saltó. En lo más profundo de mi ser, lloraba por aquel hombre. Pero no echaba de menos al que estaba sentado al otro lado de la sala. El baile terminó, llegaron los aplausos y el micrófono pasó de un orador a otro. Los discursos estaban llenos de amor, esperanza y bromas privadas que no entendía del todo. El último en hablar fue el hermano del novio, que dio las gracias a todos por asistir y me invitó a subir al escenario. Mientras caminaba, podía sentir los latidos de mi corazón, no acelerados, sino constantes, concentrados. Las miradas me seguían de nuevo, pero esta vez no me sentía pequeña. Me sentía alta, completa. Cogí el micrófono, sonreí brevemente a la pareja y me giré ligeramente para dirigirme a los invitados. Empecé con las palabras educadas que había preparado, elogios a la novia, cálidos deseos para su futuro. Todo fue fluido, como era de esperar. Y entonces hice una pausa. Mis ojos se desviaron naturalmente por la sala y encontraron a Thomas. Tenía la copa en la mano, a medio levantar. Su expresión era incierta. Fue entonces cuando supe que no pensaba que fuera a decir nada más, pero lo hice. «Sabéis», dije con voz tranquila, «es curioso cómo las bodas nos recuerdan nuestros propios comienzos, cuando éramos jóvenes y el amor parecía invencible, cuando creíamos en él para siempre sin dudar. Es una ilusión preciosa». La sala se quedó en silencio. «Llevo 12 años casada», continué, «y en ese tiempo he aprendido que el amor no desaparece de golpe. Se desvanece en silencio, en desaires, en la ausencia de pequeños gestos de amabilidad. Y a veces no es el amor lo que se va primero, sino el respeto». Nadie se movió. Thomas se inmutó ligeramente, con la mandíbula apretada. La mujer a su lado permaneció inmóvil, paralizada. «Pero no estoy aquí para hablar del fracaso», añadí en voz baja.
Estoy aquí para recordar a la novia que el respeto es más importante que los grandes gestos, que el amor nunca debe hacerte sentir invisible, y que el silencio en un matrimonio no es paz, es el dolor más ensordecedor. Me volví hacia la pareja y les sonreí con ternura. Les deseo a ambos una vida en la que nunca tengan miedo de hablar, en la que nunca les hagan sentir pequeños, y si algún día se encuentran perdidos, elijan la honestidad. Puede que no los salve todo, pero les salvará a ustedes. Devolví el micrófono y regresé a mi mesa en silencio. Los aplausos fueron vacilantes, corteses, demasiado rápidos para terminar. Pero no importaba. No había levantado la voz. No había dado nombres. Pero todos lo sabían. Cuando volví a mi asiento, lo sentí. No era triunfo, ni alivio, solo quietud. Una especie de calma emocional que se siente cuando dejas de esconderte. La mesa estaba en silencio cuando me senté. Nadie sabía qué decir. La prima que me había hablado antes miraba fijamente su copa de vino. Alguien murmuró algo sobre la música, pero ya nadie me miraba con lástima. Eso había desaparecido. La música volvió a sonar y el ambiente en la sala cambió, con cautela, con torpeza. La gente bailaba ahora por bailar, tratando de recuperar la alegría que mis palabras habían destrozado. Pero era demasiado tarde. La semilla había sido plantada. No miré a Thomas de inmediato. Dejé que se cocinara a fuego lento, pero al final eché un vistazo al otro lado de la sala. Ya no estaba sentado. Estaba de pie junto a la barra, con los brazos cruzados y el rostro impenetrable. La mujer vestida de burdeos se había ido. No sabía si se había marchado o simplemente se había alejado. Tampoco me importaba. Ahora me miraba, pero no como antes. Había algo nuevo en sus ojos, algo crudo. No era culpa. No era remordimiento. Miedo. No esperaba que yo hablara, no así. No con tanta compostura, no con tanto poder. Siempre había contado con mi silencio, con mi resistencia. Pero eso se había acabado. Empezó a caminar hacia mí, abriéndose paso entre la multitud como un hombre que no sabe qué decir, pero que va a decir algo de todos modos. Me puse de pie antes de que llegara. No iba a dejar que volviera a intimidarme. «¿Te crees muy lista?», dijo en voz baja entre nosotros. «¿Crees que esto te hace parecer fuerte?» «No he dicho nada que no fuera cierto», respondí con calma. «Tú me humillaste delante de mi familia». Incliné la cabeza. «Lo hiciste tú mismo». Algunos invitados que estaban cerca nos miraron. Él se dio cuenta, y por un momento algo brilló en sus ojos. Pánico. La reputación lo era todo para Thomas. Era la máscara que mejor le quedaba, la máscara que yo había protegido durante demasiado tiempo. «Estás intentando destruirme», dijo, casi como una súplica. «No», respondí. «Me estoy liberando». Se quedó allí, con los puños apretados, respirando con dificultad por la nariz. Noté que quería arremeter contra mí, levantar la voz, recuperar el control. Pero la habitación había cambiado. No podía hacerlo allí. «Te arrepentirás», dijo finalmente. «Yo ya me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo». Pasé junto a él sin decir nada más. No necesitaba ganar la discusión. Ya había dicho suficiente. Mientras me dirigía al guardarropa, varias personas me detuvieron en silencio. Una mujer de mediana edad me tocó el brazo con delicadeza. «Has sido muy valiente», me dijo. «Muy valiente». Un hombre más joven asintió con la cabeza al pasar. Ya era hora de que alguien lo dijera. Incluso la hermana de Thomas, la novia, me alcanzó cerca del pasillo. Su rostro estaba demacrado y el maquillaje se le había corrido con el sudor del día. «No lo sabía», dijo en un susurro. Le dediqué una sonrisa amable. «La mayoría de la gente no lo sabe». Ella asintió con la garganta apretada. «Te merecías algo mejor», era lo primero que me decía en años. Salí del edificio sin fanfarria, sin que ningún caballero me colocara el abrigo sobre los hombros, sin lágrimas dramáticas. Solo silencio. El aire de la noche. La sensación de que algo invisible se había roto. En el aparcamiento, llamé a un taxi. No quería sentarme en silencio con Thomas, ni una vez más, que se buscara la manera de volver a casa. Cuando llegó el coche, abrí la puerta y me volví hacia el local por última vez. Dentro, la gente seguiría bailando, las copas tintinearían, la vida seguiría,
pero para mí, algo había terminado. Y algo más, algo desconocido, pero profundamente mío, había comenzado. Esa noche no fui a casa. En lugar de eso, le pedí al conductor que me llevara a casa de mi hermana. No le había contado lo que estaba pasando en mi matrimonio, al menos no con detalle. Supongo que me daba vergüenza, pero ella siempre me había dicho: «Cuando estés lista, mi puerta estará abierta». No me hizo preguntas cuando aparecí con una pequeña maleta y los ojos cansados. Simplemente abrió más la puerta y dijo: «La habitación de invitados está preparada». Aquella noche dormí como un niño, sin pesadillas, sin dar vueltas en la cama. Solo un sueño profundo y tranquilo. Cuando me desperté a la mañana siguiente, había café esperándome, un plato de tostadas en la encimera y un silencio que no era pesado, sino reconfortante. A media mañana, mi teléfono se iluminó con mensajes de Thomas. «¿Dónde estás? Me has avergonzado delante de mi familia. Tenemos que hablar. No puedes marcharte así». Apagué el teléfono. Más tarde, esa misma tarde, intentó llamarme. Dejé que sonara. Luego, otra vez. Dejé que sonara. Cuando sonó por tercera vez, apagué el teléfono. Necesitaba espacio. Más que eso, necesitaba alejarme por completo de su voz, de su versión de la realidad, de la forma en que me hacía cuestionar lo que ya sabía que era cierto. Por la noche, llamé a mi hijo. Se quedaba a dormir en casa de la madre de Thomas. Le encantaba dormir en casa de la abuela. Lo echaba de menos, pero también sabía que este tiempo separados era necesario. No quería que se viera envuelto en lo que estaba a punto de suceder, porque había llegado el momento. Era hora de dejar de sobrevivir y empezar a vivir de nuevo. A la mañana siguiente, fui a casa mientras Thomas aún estaba en el trabajo. No quería escenas, no quería gritos, solo quería recoger algunas cosas, lo esencial: ropa, documentos, un pequeño joyero con cosas que había heredado de mi madre. Cosas que eran mías antes de él, y que seguirían siendo mías después. Me moví en silencio por la casa, que ahora me resultaba extrañamente desconocida. Todas las habitaciones parecían demasiado grandes, demasiado frías. Este lugar había estado lleno de esfuerzo. Había intentado convertirlo en un hogar. Colores cálidos, luces tenues, fotografías en las estanterías. Pero se había convertido en un caparazón, sin risas, sin confianza, sin ternura. Eché un último vistazo a nuestro dormitorio y cerré la puerta detrás de mí. Justo cuando estaba cargando la última maleta en el coche, vi su vehículo entrar en el camino de entrada. Nuestras miradas se cruzaron cuando salió. «¿Te vas?», preguntó, como si fuera una pregunta con una única respuesta posible. «No». «Sí», respondí. Miró las maletas, el maletero abierto. «Estás cometiendo un error». «No», respondí con calma. Cometí el error de quedarme tanto tiempo. Se acercó a mí. «Tenemos un hijo. ¿Cómo crees que le afecta esto?» «Creo», dije, «que se merece crecer en una casa sin tensiones, sin aprender que el amor significa callarse y hacerse pequeño». «Nunca te pegué», espetó, como si esa fuera la única medida del daño. «No», dije, «no me pegaste, pero me borraste». Abrió la boca, pero no dijo nada. Luego, en voz más baja, preguntó: «¿Eso es todo? ¿Te rindes?» «Me estoy recuperando», respondí. Lo intentó de nuevo, buscando un tono más suave. «Hablemos, tú y yo, sin dramas». Sonreí con tristeza. «Thomas, hace años que dejamos de hablar, solo que no lo admitíamos». Me metí en el coche y cerré la puerta con suavidad. Al salir del camino de entrada, lo vi allí de pie, con las manos en las caderas, mirándome como un hombre que nunca creyó que la puerta se cerraría de verdad. Pero se cerró. Y esta vez, no sería yo quien la volvería a abrir. La primera semana después de marcharme fue la más dura, no porque dudara de mi decisión. No lo hacía, sino porque todo me resultaba desconocido. Incluso las cosas más simples, como lavarme los dientes, doblar la ropa limpia o escuchar el suave clic de una tetera, tenían un extraño eco. Era como si estuviera visitando mi propia vida en lugar de vivirla. La habitación libre de mi hermana se convirtió en mi nuevo refugio. Siempre había imaginado que empezar de nuevo significaba lanzarse de cabeza a algo nuevo y atrevido. Pero, en realidad, era un trabajo lento y ordinario.
volver a aprender a respirar sin que nadie controlara el aire. Tomás me enviaba mensajes todos los días. Al principio, con preocupación. Luego, con confusión. Después, con acusaciones pasivas disfrazadas de amabilidad. Se lo debemos a nuestro hijo. Tenemos que resolver esto. Estás dejando que las emociones nublen tu juicio. ¿De verdad crees que esto es lo mejor para él? Cada vez, leía los mensajes sin responder. No porque quisiera evitar el conflicto, sino porque ya había dicho todo lo que tenía que decir. El silencio era ahora un límite, no una prisión. En la segunda semana, dejó de ser sutil. Recibí un correo electrónico de un conocido común, alguien con quien no había hablado en años, preguntándome si era cierto que había tatuado a Thomas y roto la familia. Tampoco respondí, pero sabía de dónde venía. Estaba sembrando la semilla. Se pintaba a sí mismo como el abandonado, la víctima. Me dolía, pero solo de una manera lejana y sorda. Empezaba a comprender que los hombres como Thomas no lamentaban la relación, sino la pérdida de control. Mi hijo llegó a casa del colegio una tarde con cara de desconcierto. Se había quedado con mi hermana y conmigo durante la semana, mientras nos acostumbrábamos al nuevo ritmo. Jugaba, reía y hacía los deberes sin protestar. Pero ese día, su silencio era más profundo. «Papá dice que ya no le quieres», me dijo, mirándome con atención. Me arrodillé a su altura. «Cariño, querer a alguien no significa que tengas que quedarte si no te trata bien. Los adultos a veces olvidan cómo ser amables». Asintió lentamente. «¿No estás enfadado con él?» Lo pensé un momento. «No, pero no voy a volver». No lloró. No se asustó. Solo me abrazó con fuerza y me susurró. «Me gusta más cuando sonríes». Esa noche, me quedé mucho tiempo en el pasillo, mirándolo dormir. Durante todo el tiempo que me había quedado por su bien, no me había dado cuenta de que lo mejor que podía darle era una madre tranquila. Al final del mes, había hablado con un abogado, no para empezar una pelea, sino para proteger lo que era mío. No iba a pedir mucho. No quería venganza, quería justicia, un plan, un camino a seguir. Cuando Thomas se enteró, la máscara se rompió. «Esta vez fue él quien llamó», contesté. «¿De verdad has contratado a un abogado?», dijo. «Sí», respondí simplemente. «¿Así que eso es todo? ¿Vas a convertir esto en una guerra?» «No, Thomas, lo voy a convertir en un límite», se burló. «¿Crees que la gente no se dará cuenta de lo que estás haciendo? ¿Que se creerán tu pequeño discurso y que ahora eres una especie de víctima?» No respondí. «Yo construí esa casa, lo pagué todo. Y yo la convertí en un hogar», dije. «Uno del que tú te marchaste mucho antes que yo». Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz que siempre usaba cuando intentaba parecer razonable. «Reunámonos. Hablemos cara a cara, sin abogados, por nuestro hijo». «Lo pensaré», dije. No lo haría. Pero me tranquilizaba decirlo. Más tarde esa noche, me senté en el porche trasero con una taza de té, viendo cómo el viento jugaba entre los árboles. Sin gritos, sin dar vueltas, sin dudar de mí misma. Todo estaba en calma. Y, por una vez, la calma era mía. 6 meses después, estaba de pie en una sala de tribunal silenciosa, conteniendo la respiración mientras el juez formalizaba el acuerdo. Se había acabado, sin gestos dramáticos, sin disculpas de última hora, solo firmas y silencio. Salí al sol invernal con la manita de mi hijo entre las mías. Compramos chocolate caliente de camino a casa. Me habló de un proyecto del colegio. Sonreí y le escuché de verdad. De vuelta en nuestro apartamento, pequeño, luminoso, nuestro, colgué el abrigo y me quedé mirando un momento la foto de la pared. Solo él y yo, riendo en la playa. Sin sombras, sin tensión, solo luz. Más tarde, esa noche, mientras le arropaba en la cama, me preguntó: «¿Ya estamos bien?» «Estamos mejor que bien», le susurré. «Somos libres».